Hola, mi nombre es Damaris Álvarez y el día de hoy quiero reescribir la historia. ¿Te imaginas que puedes cambiar que los vampiros brillen bajo el sol como una bola de disco? ¿Te imaginas que podemos darle personalidad a los personajes principales y podemos hacer que el romance se sienta más real? ¿Cómo cambiaría la historia si el vampiro crush de las girls de los 2008 fuera sospechoso de crimen? El día de hoy lo vamos a descubrir, porque tengo el reto de reescribir Crepúsculo. Antes de comenzar, quiero decirte que todo lo que diré en el video es mi opinión. No odio a la escritora y este video es un simple juego en el que quiero explorar la forma en la que hubieran salido las cosas de yo haber tenido la oportunidad. Así que es posible que no te guste, que me odies o que te unas a los comentarios para que me dejes tus propias ideas. Pero sin más preámbulos, vamos con la introducción porque esto ya se está poniendo bastante serio. Hace unos días decidí aprovechar las lluvias en mi ciudad, los árboles que rodean mi edificio hediondo y que me recuerdan a mi natal Forks. Así que en el momento que cayó la primera gota de agua en el piso, me preparé un café, tomé el primer libro de vampiros que me recomendó la IA y me senté a leerlo. El ambiente bohemio de la lluvia combinado con el café y la lectura me transformó en un ser que está lleno de sabiduría. Es por eso que mientras avanzaba en la magnífica historia de Crepúsculo, me dejaba envolver por sus personajes, sus increíbles tramas, y me dejaba hipnotizar por la maravillosa personalidad de Bella Swan. Dije, ¿qué demonios es esto? Una protagonista que parece un mueble, y se los dice un mueble que se la pasa sentada en el sillón leyendo. Vampiros que brillan bajo el sol. Un vampiro llamado Eduardo que solo tiene misterio en los primeros capítulos y que después demuestra no tener nada de encanto. Un romance que pareciera armado de la nada y una codependencia que te hace poner los ojos en blanco en más de una ocasión. Supuse entonces que con mi nuevo poder de bohemia intelectual podré intentar reescribir uno de los libros que toma uno de los seres más emblemáticos de la literatura. Crepúsculo es el primer libro de una serie para adolescentes escritos por Stephenie Meyer. El primer libro fue publicado en el año 2005 y fue llevado al cine en el 2008. Fue aquí cuando esta historia cobró relevancia y explotó. El libro fue todo un éxito de ventas por tratar del romance fantástico entre una mortal y un vampiro. Y tenemos que ser sinceros, la escritora tuvo mente de tiburón al tomar una figura tan amada y aclamada como la es la figura de los vampiros. Estos seres pertenecen al género de terror y más específicamente al subgénero de la novela gótica. El origen del mito de los vampiros no es tan simple como pensamos al recordar al legendario Drácula. La figura del vampiro, según un artículo que encontré en la biblioteca de Cervantes, es un mito legendario y es una combinación de Don Juan y una figura que es el diablo. El Don Juan proviene de un personaje creado por Tirso de Molina en El Burlador de Sevilla. Esta figura seductora, rebelde, libertino y que no encaja en los valores cristianos y cuestiona los moldes de relaciones, tomó muchísima fuerza hasta consolidarse como una figura literaria y es una de las características de nuestro mito, el vampiro. Tanto el Don Juan como el vampiro buscan víctimas para deshonrarlas. Uno al obtener su tesorito y el otro al obtener su sangre. Ambas figuras tienen afición por las doncellas débiles, virtuosas y pálidas que, hipnotizadas, no pueden decirles que no y se entregan a las bajas pasiones de estos dos personajes o figuras literarias. La figura del vampiro comenzó a ganar fuerza a finales del siglo XVIII, aunque se le conoce de antes como figuras demoníacas que bebían sangre humana. Es en el siglo romántico en el que se le da a conocer de manera formal. Todo comenzó con la novela de El vampiro de John William Polidori, seguido por la figura femenina de Carmila de Sheridan Le Fanu y el legendario Drácula de Bram Stoker. Todas estas pertenecientes a la novela gótica que tuvo sus inicios con la novela de El castillo de Otranto.
Para ese tiempo en España ya se tenía una leyenda sobre un vampiro. En Francia se publicó un tratado sobre los vampiros y la amenaza que se sentía por los vampiros era bastante real. Con esto quiero dejar en evidencia la importancia de esta figura de la que se han escrito infinidad de historias. Es por esta larga e importante trayectoria de la figura del vampiro por la que considero que Crepúsculo generó tan mala recepción en aquellos que conocen del tema y que consideran al vampiro como un ser mitológico gigante al que no se le puede dar una historia pequeña, sin profundidad y una piel con brillitos. Las características de los vampiros son bien definidas, tal como lo mencioné hace unos momentos, es la encarnación de la figura del diablo. Tienen piel pálida extrema, fría, tersa y blanca por la falta de circulación sanguínea. Colmillos retráctiles o prominentes que usan para perforar la carne de sus víctimas. Un dato importante, son inmortales, no envejecen, no sufren enfermedades humanas y pueden vivir por la eternidad. No tienen reflejo en el espejo y esto es porque carecen de alma. Tienen fuerza y velocidad sobrehumana. Se pueden transformar en animales como murciélagos, lobos, niebla o ratas. Poseen un control mental y seducción. Pueden hipnotizar con la mirada y manipular voluntades. Poseen sentidos aumentados, ven en la oscuridad, oído desarrollado y rastreo por el olor de la sangre. No pueden estar ante el sol porque los quema, los debilita o los reduce a cenizas. Se les puede sacar del chat si se les pone una estaca de madera en el corazón. Los símbolos sagrados les causan repele y les causan quemaduras físicas. No les gusta el olor a ajo, no pueden cruzar agua corriente por sus propios medios. Se les puede destruir al quitárseles la cabeza y ser incinerados. Necesitan sangre para sobrevivir, es su única fuente de energía. Sin la sangre se disecan y entran en un estado de letargo. No pueden entrar a una casa privada a menos que el dueño los invite por primera vez. Y tienen una atracción por el poder y pues son unas figuras bastante seductoras, o sea, básicamente son bien cachondos. Y aunque son muchísimos los rasgos de los vampiros, la característica más destacable por la que Edward es recordado es por el brillo cegador al ponerse bajo el sol. La historia que encontramos en la novela, desde mi perspectiva, creo que no es una fórmula muy elaborada, es algo que ha funcionado una y otra vez en los libros. Cada capítulo tiene una extensión aproximada de 10 a 15 páginas de aparentemente nada. Los párrafos en los que nos habla Bella son descripciones del paisaje, de un paseo en el bosque, de cómo preparó mal unas enchiladas, de cómo lavó ropa, de cómo se durmió en el pasto, de cómo se la pasa creyendo que todos están enamorados de ella, de que no entiende a las otras chicas y de su obsesión por Eduardo Brillitos Locos. Así que ahora voy a intentar darles un resumen rápido de la novela porque aquí la que se sacrificó fui yo. En serio, no quieren leer más de 300 páginas y hacer corajes cada 2 líneas por lo que piensa Bella Cisne. Así que, si no has leído Crepúsculo, aquí te va un resumen súper rápido. Lo juro, intenté hacerlo lo más rápido que pude. Todo comienza con una chica que está mudándose con su padre, que ve solamente pocos días al año. Su madre, René, tiene una nueva pareja que es un jugador de béisbol y pues el tipo viaja muchísimo. Esto hace que Bella decida abrirse como pistache para que su madre sea feliz. Básicamente no quiere ser el salero de la mesa, no quiere ser la chaperona, no quiere hacer mal tercio. Y llámenme loca. Yo considero que en realidad las razones por las que Bella decide irse con su madre es porque varias veces nos dice que se siente incómoda sobre la relación que tiene esta con su pareja, ya que ella es mayor. Bella dice que no tiene problemas y que considera que su madre está con Phil porque la hace sentir más viva y más joven. No sé, hagan sus teorías, pero yo considero que básicamente Bella como que no le gusta ver que su madre se comporta como una chiquilla. En fin, Bella tiene que viajar varias horas hasta un pueblito olvidado llamado Forks. Así es, tenedores.
Siendo sincera, si tuviera que irme a vivir a un sitio que se llama Tenedores, yo estaría igual de amargada que la Bella Cisne. Total que nos enteramos que no se lleva muy bien con su padre porque ambos son medio autistas y no saben cómo interactuar con los demás. Aunque después nos vamos enterando que la de la ansiedad social es Bella, porque el padre se la pasa bien chicles bomba yendo a pescar y le encanta ver el básquet y ver a sus amigos y todo ese tipo de cosas que aparentemente es una persona común. Y considero que esto fue algo que me llegó a molestar mucho de la protagonista. Se nota que su padre quiere estar con ella, crear un vínculo, y ella es la típica adolescente que se muestra en las películas que oculta cosas a su padre e incluso es grosera con su madre porque, por obvias razones, está preocupada por ella. Pero miren, no nos adelantemos. Bella se acomoda entre quejas del lugar en la casa de Charlie y asiste a clases en la High School de Forks. No me pregunten el nombre porque la verdad ni me acuerdo, pero pues aquí se da cuenta que a pesar de ser una chica, según sus propias palabras, sin chiste, súper pálida, muy delgada y tan torpe que se tropieza con solo pensar en caminar, es popular desde el minuto 1 porque su padre es el jefe de la policía. Entonces todos la esperaban, todos la miran y por supuesto todos los chicos quieren acercarse. Obvio menos uno que ve en la cafetería, Edward Cullen. Bella, al ver a un grupo de chicos entrar a la cafetería, pregunta quiénes son y una de sus nuevas conocidas le explica que son la familia Cullen, que esta familia es enigmática, que este grupo pues son súper hermosos y medio raros. El doctor Carsley se siente pariente de Angelina Jolie porque pues se la pasa adoptando chicos y pues entre ellos se enamoran y se hacen novios. En total que son 5 hijos: Alice, Emmett, Jasper, Rosalie y por supuesto Eduardo. Alice es la pareja de Jasper, Emmett de Rosalie y Eduardo pues es forever alone porque pues no tiene novia. En el momento que la chica le habla a Bella de la familia, Eduardo las mira como si las hubiera escuchado. Es cuando Bella siente que algo raro la atrae a ese chico tan enigmático. Lo ve como misterioso, tanto a él como pues a la demás familia. Estos eran muy raros. Y obviamente no porque sean novios y hermanastros, no. Es porque parecen modelos que acaban de salir en una campaña de moda. Bella piensa que son súper perfectos y no encajan en la escuela que, para ojos de Bella, pareciera estar habitada de puro chamaco miado. No lo dice explícitamente, pero pues lo da a entender. Miren, llámenme loca otra vez, pero la Bella Cisne me da las vibras de ser una Karen joven. Se fija demasiado en el físico de los demás, cree que las otras chicas le tienen coraje porque los chicos le hablan, se siente superior cuando consigue que sus amigas salgan con los chicos que antes querían con ella. En fin, perdón, lo tenía que sacar de mi pecho. No nos salgamos de la línea de la historia porque ya saben que yo me voy por las ramas, divago demasiado. Cuando Bella va a su clase de biología, ahí está Eduardo, que ni siquiera quiere mirarla. Se tapa la nariz y se pasa toda la clase en el rincón de su asiento porque no quiere acercarse a ella. Esto afecta mucho a la protagonista, que incluso debe aguantarse las ganas de llorar cuando se encuentra a Eduardo intentando cambiar de clase porque ya no quiere sentarse al lado de ella. Básicamente, Bella Cisnes alias la Pestada. He de ser sincera, esto me causó un poco de risa porque no consigo entender que por ser un vampiro, Eduardo parece tener un poder sobre la protagonista, pero no habló con él, cruzó miradas con ese vato como 5 segundos y le duele que no quiera hablarle. Y además dice que los primeros días de la escuela son terribles por la grosería de Eduardo. Mija, los demás fueron amables, te integraron y tú con cara de fuchi. La verdad, si yo viera a la Bella, la mando a que se pique los ojos. Todos quieren ser amables y ella anda con su cara de huelepedo. Así no se puede. No se puede, Bella Cisne. Tienes que integrarte. Tú eres la nueva, mami. Que el Eduardo se pique la cola. ¿Qué te importa? Ese vato ni te habla, ni sabe tu nombre, lo trataste 5 segundos y la Bella anda ahí haciéndole drama hasta a su mamá, que porque todos fueron horribles. Bien mentirosa la Bella. Total que después de unos días, Eduardo reaparece y se acaba el misterio. Es amable, habla con Bella y ya. La protagonista cae obsesionada.
No estoy exagerando. Después de su enojo y estarse pasando días preguntándose por qué el Eduardo no la quiso hablar, cruzan 3 palabras y cambia de obsesión de que no le habla a obsesionarse con Eduardo. Se siente ansiosa si no lo ve, se vuelve loca casi si no habla con él. Y obvio, todo empeora cuando le salva la vida porque ella comienza con teorías de que es un superhéroe y que tiene poderes. Así que, obsesionada el doble por Eduardo y porque la salvó, se pone a investigar como 2 segundos hasta llegar a la conclusión de que pues el Eduardo es un vampiro. Eduardo, por su parte, se la pasa alimentando la esquizofrenia de Bella porque le dice que no puede alejarse de ella y que tiene que mantenerla con vida. Pero además que ella debería alejarse porque pues es peligroso. No, Lilo. Yo peligroso. Claro que no, Stitch. Con tremendo ser mitológico, y la escritora le pone el misterio del tamaño de un cacahuate. Total que Eduardo salva a la Bella de una situación peligrosa y pues la lleva a cenar. Y no me estoy refiriendo a la misma vez que le salvó la vida. La salva de otra situación peligrosa y es cuando tienen una cita pequeña. Ahí ella le dice que cree que es algo así como un superhéroe, y él, que antes ya le había dicho que lee la mente, le explica cómo funcionan sus poderes. Y bueno, Bella no se siente asustada, no tiene mayor sorpresa que decir, ok, les mentes, me sirve. Y eso es algo que no me gustó para nada. Quizá Bella tiene, no sé, alguna lesión en la amígdala cerebral y por eso no siente miedo, porque no encuentro sentido a su nula respuesta emocional ante las cosas que va descubriendo y ante todo lo que le pasa. Cuando conoce a Jacob, este le cuenta una leyenda de los fríos que involucra a los Cullen y ella está en modo de, bueno, en serio, me pusiste los pelos de punta. Estoy muy asustada con lo que me dijiste. No, sí, te lo juro. Me asusté muchísimo. Total que Eduardo le dice que es vampiro. Le muestra cómo se ve bajo el sol y Bella está en modo, wow, no te tengo miedo. A ver... Mija, descubriste que uno de los mitos más grandes de la historia está frente a ti y no dices nada. Esperaba que al menos su falta de miedo sea, no sé, por un estado de shock, una forma para no despegarse de Eduardo o una curiosidad para descubrir que tantas cosas son reales, pero no. Todo es por y para Eduardo. Todo se simplifica a que él es el sol y ella solo vive por él. Literalmente. Incluso cuando se están haciendo preguntas para conocerse, terminamos solo conociendo a Eduardo, que fue convertido por Carlisle cuando Eduardo tenía gripe. Se fue por varios años porque no quería ser vegano y se nos aclara que cuando cazaba humanos solamente iba por gente malvada, porque obviamente Eduardo no tiene que tener una pizca de maldad en todo ese cuerpo brillante o sería indigno del amor de una mortal como Bella. La personalidad de Eduardo baila entre soy el ser mítico más peligroso del mundo para los malos porque soy el más romántico que vas a conocer en toda tu vida. Al final su supuesta peligrosidad se queda en soy veloz, no duermo y puedo leer la mente de los demás. Además de que Eduardo literalmente le explica a Bella que la ve como una comida bien deliciosa, pero no de la forma que ella cree. Básicamente me hizo sentir mientras leía las interacciones de estos dos que él quiere conocerla para crear un vínculo afectivo. Casi como una persona conociendo a una res o una vaca o una gallina para decidir no cocinarla. Y es que literalmente les dice, y lo voy a leer. La fragancia procede de tu piel. El primer día creí que me iba a trastornar. En esa última hora, ideé 100 formas diferentes de engatusarte para que salieras de clase conmigo y tenerte a solas. Las rechacé todas al pensar en mi familia, en lo que podía hacerles. Tenía que huir antes de pronunciar las palabras que te harían seguirme. Lo más raro es que Bella le dice, sí, hubiera ido contigo. Esto, lo repito, me hace sentir que todas las interacciones se sienten extrañas. Él nada más quiere conocerla para no comérsela y Bella en su obsesión cree que es amor. Y también
Eduardo deja ver entre líneas que no siente lo mismo que ella, sino que es más un reto personal para tratarla, porque si no va a traicionar los valores de su familia y de ser un vampiro vegano. Y esto no cambia aunque la escritora ponga las palabras que Bella quiere escuchar de Eduardo. El romance entre estos dos se siente como algo que tenía que pasar, y todo lo de alrededor solo está para que el libro no dure solo 20 páginas. La historia se alarga en una cita que tienen los protagonistas, y luego de esto conoce a su familia, en la que conocemos la vida pasada del doctor, que es Carlisle, la cabeza de la familia Cullen, otro hombre que fue un ser angelical mientras era humano, obviamente, y que decide dedicarse a la medicina como un castigo por ser un monstruo. Cosa que también se repite con Alice, que era un ser inocente cuando se convirtió en vampiro y usó su don de ver posibles futuros para encontrarse con la familia de los Cullen. Y repito, al final no conocemos a la protagonista, conocemos su mundo, que es Eduardo, porque cada párrafo lo repite. Es hermoso, es perfecto, no puedo decirle que no a esa cara tan angelical, no quiero defraudarlo, así que le digo que sí. Separarme de él sería doloroso físicamente. Tengo que ser sincera, lo único doloroso fue leer líneas y líneas de cosas que se sienten como un diario. Una vez que Bella y Eduardo están como que en una relación de novios, ella finalmente conoce a su familia, y como esta historia no puede quedarse sin conflicto porque nos podríamos aburrir, el mismo día que Bella conoce a la familia de Eduardo, Alice les dice que deberían ir a jugar béisbol porque se acerca una tormenta. Pero antes de eso, un amigo de la familia que sabe de la existencia de los vampiros quiere decirle al padre de Bella que anda de novia con un ser bien peligroso. Obviamente la protagonista siente miedo porque su romance podría verse afectado. Como era de esperarse, Bella es grosera con el amigo de su papá, que solo quiere advertirle que estar con uno de los Cullen podría ser peligroso. Pero como ella sabe un poco de la historia del padre adoptivo de Eduardo, se pone muy a la defensiva. Luego se vuelve a poner a la defensiva cuando tiene que decirle a su padre que esa noche los Cullen la invitaron a salir a jugar béisbol, y le tiene que decir que es novia de Eduardo. Luego hablan como 10 segundos y Charlie le dice que cuide a su niña. Eduardo le promete que está a salvo con él. Van al esperado juego y obviamente la protagonista queda muy sorprendida al enterarse de que usan la tormenta eléctrica para poder jugar, ya que el sonido de la pelota contra el bat se oye como un trueno que obviamente atraería la atención de los humanos en un día sin lluvia. Acá en medio del juego se acercan unos vampiros que tienen los ojos rojos. Esto es porque se alimentan de sangre humana. Como son diferentes a los Cullen, la protagonista debe sentirse muy asustada. Y afortunadamente por primera vez se asusta. Pese a los intentos de Carlisle, uno de los 3 vampiros consigue detectar a Bella e intenta atacarla. Esto genera que Eduardo y 2 de sus hermanos se la lleven de ahí, y mientras intentan decidir si tomar a Bella en cuenta, ella dice que debe proteger a su padre porque el vampiro que intentó atacarla es básicamente un rastreador. Esta palabra es la forma bonita de decir que es un baneador del chat profesional. Entonces Bella les dice que la lleven a su casa para que sea súper mala con su padre. Al decirle que quiere volver con su madre, hará las maletas y escapará con Eduardo para que el vampiro Psycho Killer no le haga daño a su padre. El plan funciona y Bella se va con la familia de Eduardo para llevar a cabo el plan, en el que Alice y Jasper se llevarán a la protagonista, mientras que los demás buscan la manera de cazar a 2 de los 3 vampiros que se encontraron mientras jugaban en el bosque béisbol, al confundirlos, al llevar el olor de la humana en sentido contrario. Yo sé que se escucha medio raro, pero básicamente ese es el plan. Después de esto, mientras Bella está a salvo con sus 2 vampiros guardaespaldas, conocemos el discurso que se repitió en algunas ocasiones por los vampiros que son familiares de Eduardo. Él realmente se ve enamorado. Después de tanto tiempo, al fin consiguen verlo feliz. Ay, miren, no sé. Esta frase me recuerda a la que te dicen los amigos del vato que te va a romper el corazón, tipo: ay, no, amiga, te juro, jamás lo había visto así. No le vayas a romper el corazón. Y obviamente la que termina con el corazón roto es otro. Obviamente la historia sigue sin
pasar nada de pláticas entre Bella y Alice en la que repiten el plan y lo que debe estar pasando. Alice le explica a la protagonista cómo es que uno se convierte en vampiro, porque pues obviamente Eduardo no le dijo eso. Después de que le explica que los vampiros tienen veneno, la vampira tiene una visión en la que describe una habitación con espejos y en ese sitio el vampiro cazador estará pues a la espera de algo o de alguien. Y miren, como ya me aburrí, voy a resumirlo más rápido. Resulta que el cazador se dio cuenta que el plan que armaron pues era para básicamente confundirlo, y consigue hacer que Bella vaya a un lugar a solas. Básicamente las 50 páginas en las que nos sumergimos en un plan y un escape no sirven para nada, porque pues al final Bella se encuentra en peligro. Ahí el cazador muerde a Bella, le rompe una pierna porque porque está loco. Pero obviamente llegan a tiempo para salvarla y Eduardo comienza a quitarle el veneno, porque pues Bella inevitablemente se va a convertir en un vampiro y pues no lo pueden permitir. Esta es una prueba para Eduardo, porque tiene que ser más fuerte que su lado vampiro, más fuerte que su sed, y detenerse antes de quitarle la vida a la protagonista, que pues obviamente es el amor de su eterna vida. Cuando Bella abre los ojos está en una cama de hospital y obviamente al primero al que ve es a Eduardo y se disculpa por lo que pasó. Así, olvidé mencionar que ella debe prometerle muchas veces durante la historia que va a mantenerse a salvo, así que pues es culpa de ella que todo saliera mal al caer en la trampa del vampiro que se llama James. Olvidé mencionar su nombre. Se llama James. No sé si servirá de algo decir su nombre en este punto. La madre de Bella está ahí y le dice lo que pasó. Le dice su accidente. Dice que básicamente rodó por 2 tramos de escalera y que atravesó una ventana. Y a pesar de que está con una pierna rota y con varias costillas pues también rotas, lo que más le preocupa a Bella no es su accidente. Le preocupa más lo que hizo Eduardo, porque pues la salvó, le salvó la vida. Eso es lo más importante. Consiguió contenerse y mantenerla con vida. Y lo sé. Lo que le dijo a su padre, lo angustiados que deberían estar sus padres al escuchar de su accidente, pues no importa, eso pasa a segundo término. Aquí lo más importante es que Eduardo Brillos Locos consiguió contenerse para no quitarle toda la sangre de su cuerpo. ¿No es romántico? Total que después de algunas discusiones paternales y una historia que Bella debe decir a sus padres, ella decide quedarse en Forks porque no quiere separarse de su nueva vida, que es Eduardo. Obviamente se va a quedar en Forks porque ama a Edward. Obviamente cuando Edward escucha esto, intenta sugerirle que se quede con su madre en un lugar seguro, pero a ella, ya eso no le importa. Ella le implora que no la deje, literalmente le implora y le suplica que siga con ella. Entonces ella piensa que Eduardo no le permitió convertirse en vampiro porque no la quiere tanto como él dice. Tienen una pequeña pelea y ella le pide que pues la convierta en vampiro. Él intenta explicar que no es fácil perder tu vida pues así para ser como él, pero ella le dice que su vida entera es él y que es lo único que le dolería perder. Eduardo, en un intento porque ella reaccione, le recuerda a sus padres y ella le dice literalmente: mira, eso tampoco importa, musité al fin. Siempre que mentía mi voz era tan poco convincente como en este momento. René ha efectuado las elecciones que le convenían. Querría que yo hiciera lo mismo. Charlie es de goma, se recuperará, está acostumbrado a ir a su aire. No puedo cuidar de ellos para siempre, tengo que vivir mi propia vida. Afortunadamente Eduardo no accede y ella le dice que cada día que pase está muriendo y que un día eso los va a separar, porque pues ella se está haciendo viejita. Él le dice que pues es el ciclo natural de la vida y que pues ella básicamente está desaprovechando el vivir una vida humana. Y obviamente ella se enoja y le dice que él se ganó la lotería y que no quiere aceptar el premio. Y pues Eduardo dice que no la va a condenar a una vida como la de él. Y pues ella lo amenaza con que los otros vampiros que conoce la van a ayudar para conseguir lo que quiere.
Y bueno, al final la pelea no llega a nada más que pues a eso, a que ella intenta pues chantajearlo y un párrafo después ya se están riendo. El libro termina con ella quedándose dormida porque pues le pusieron sedantes y después llegamos a un epílogo en el que van al baile del fin de curso de la preparatoria. Para ese momento Bella ya vive de nuevo con su padre y han pasado 2 meses desde el incidente. Van al baile y están muy románticos cuando llega Jacob para hablar con Bella. Resulta que el padre de Jacob le dio $20 para que fuera y le diera un mensaje a Bella. Ahí le pide que deje a Eduardo y que creen que su accidente fue por causa de él y pues que la van a estar vigilando. Cuando termina la canción que están bailando, llega Eduardo para decirle a Jacob que ya se puede hacer cargo de ella. Después Bella le vuelve a insistir que la convierte en vampiro, pero pues no sucede y termina con el libro bailando de manera muy romántica. Mientras estaba leyendo el libro de Crepúsculo, me puse a hacer una lista de las cosas que me llamaron la atención. Son tantas cosas y tan variadas que no encontraba la manera de acomodarlas para que no se sintiera tan desordenado, así que las separé en aciertos y problemas. Antes que nada, supongo que debería enfocarme en aquellas cosas que me parecieron positivas en la historia, porque aquí no nos vamos a enfocar nada más en lo malo. Hay cosas que considero interesantes y que posiblemente son los detalles que hicieron que esta historia se volviera tan popular y tan rentable. Los aciertos que encontré en la historia son los siguientes. A veces Bella se avienta comentarios bien chistosos. Por ejemplo, el Eduardo le dice que el olor de su cuello le invita a comer sangre y ella se tapa el cuello y dice, ok, nada de exponer la garganta. O le pregunta al Eduardo que si se puede convertir en murciélago. O la vez que Eduardo dice la hora de desayunar y la boba se tapa el cuello con ambas manos. No sé, eso me pareció súper divertido. El libro tiene algunas descripciones acertadas que me gustaron. Más que nada al principio del libro. Cuando está describiendo el pueblo, me gustó cómo lo describió. Sí me hizo sentir como que si es un pueblo alejado y que de verdad ella no le gusta estar ahí. También me gusta la cierta melancolía que muestra Eduardo por la vida. Él en diferentes ocasiones está con Bella y le dice pues que extraña justamente el poder respirar, el aliento, e incluso se pega en el pecho de Bella para escuchar su corazón porque dice que hacía mucho que no escuchaba algo así. Bueno, de tan cerca, obviamente. Algo que me pareció muy interesante es que Eduardo se ha separado de los deseos humanos y esto lo hace que lo percibas como más sobrenatural. Eso me gustó también bastante. Incluso se siente como que a veces no entiende a Bella porque Bella tiene otro tipo de deseos hacia él y pues él tiene otro tipo de deseos y esto queda muy bien definido y eso me gustó bastante. También me gustó los dones de cada vampiro. Sí, algunos parecen... Bueno, aunque en realidad solo tienen dones como uno que es Eduardo, Alice y Jasper son los que tienen como que dones. Me gustaron bastante. Otra cosa que me gustó mucho fue la historia de Carlisle y que la autora intentara conectar su pasado con la vida real al mencionar a un pintor de la época barroca. Y ya. Así que creo que llega el momento de terminar el daño que tiene la historia para saber si está al borde de una enfermedad que la lleve a su desaparición. Los problemas que considero que tiene Crepúsculo son los siguientes. Además de señalarlos, voy a intentar explicarlos para que todo quede claro y no se sientan mis comentarios como algo inquisitivo que solo quiere quejarse, sino pues con algo con más forma. Las problemáticas las voy a separar de acuerdo con la historia y luego voy a hablar de los problemas que encontré en los personajes. El primer problema fue la forma en la que está escrita la historia. Está en primera persona y eso no es lo que me molesta. El problema empieza cuando lo que lees se siente como un diario, en el que se plasma todo lo que está pasando, aunque esto pues no tenga como que mucha relevancia o es algo que no esté pasando de verdad. El formato de diario entiendo que pues sí es muy útil cuando se tiene la intención, pero en el libro se encuentran cosas tan comunes como ir a caminar en el bosque o lavar ropa
Y esto hace que la historia llegue a un momento en el que se siente pesada y que las cosas que se leen no tienen conexión alguna con la historia principal. Considero que la historia podría ir desde varios puntos de vista para ir conociendo las cosas desde otras perspectivas, desde otros personajes, y siento que esto le hubiera dado como que un mejor ritmo a la historia. Otro inconveniente para mí fue la historia en sí. En parte se alargaba con detalles innecesarios en los que la autora nos habla de cosas que está haciendo Bella, que yo lo había dicho, y que no suman nada. Y en otros momentos la historia ocurre de manera rápida, casi amontonada, haciendo que todo se sienta apresurado. Y en ocasiones me dio la impresión de que la escritora agregaba las cosas que se le ocurrían al momento. Por ejemplo, Bella ya conoció a la familia de Edward. Hace falta un conflicto. Pongamos que llegan unos vampiros y que esto genera que Bella tenga que escapar, y para esto tiene que decirle cosas horribles a su padre, que no ha hecho más que intentar integrarla a su vida y que se preocupa por ella aunque Bella pues no lo quiera reconocer. Esto me generó que la historia fuera superficial y les aseguro que si pasan unos meses voy a olvidar por completo todo lo que leí en el libro. Otro problema es que la historia desde el segundo capítulo se volca en Edward. Bella le da muchísima importancia desde un principio. Claro que entiendo que los vampiros son encantadores y que Bella podría no comprender las razones por las que se siente mal por su rechazo sin sentido de Eduardo, pero más adelante sabemos que ella es inmune a los poderes del vampiro. Esto podría utilizarse a favor de la historia. Edward se siente atraído por ella porque no cae en sus encantos como los demás. Esta cuestión de que ella es inmune a los poderes podría conectarse con el siguiente punto, que se enfoca en el romance. Tal como lo dije, el romance se siente apresurado, es algo que tiene que pasar, y todo lo de alrededor es como que cosas agregadas para que la historia no se sienta tan vacía. Otro problema es que hay un lapso en el que no pasa nada. Básicamente es un mes en el que no sabemos qué pasó, y siento que todo ese tiempo se pudo aprovechar para desarrollar más la historia. En ese mes solo de repente Bella ya está obsesionada con Eduardo, hasta pareciera que le va a rogar para agradecerle el salvarle la vida. Otro problema es la escena del choque. Esta es bastante confusa. Bella dice que las manos de Eduardo apoyaron el coche, pero más adelante dice que fue el hombro, y eso es como que un poco confuso. También los diálogos son bastante complicados, a veces no sabes quién dice qué cosa, no sé, ahí faltaron como que verbos de habla, más especificaciones, porque yo de repente tenía que regresar y volverlo a leer y ver quién había hablado primero para seguir como el orden de la conversación. En pocas palabras, a la historia le faltó carnita, como suelen decir algunas personas. No ocurren muchas cosas, y lo que hace que una persona se quede leyendo una y otra vez es que todo el tiempo estén pasando cosas. No deben ser cosas muy impresionantes, pero sí lo suficientemente interesantes para que la historia no se sienta pesada y haya momentos en los que pues uno se aburra con lo que está leyendo. Ahora voy a hablar de los problemas que conseguí detectar hablando de los personajes. Iré del menor al mayor porque quiero que esto tenga estructura y no quiero andar vagando por diferentes puntos. El primer punto que voy a exponer es la visión general de los personajes. Estos no tienen mucha profundidad y se comportan un poco inmaduros. Da la impresión de que fueron escritos por alguien adolescente o por un adulto que no sabe cómo se comportan los adolescentes y las personas adultas. Algunos de estos personajes parecen de relleno, están ahí porque deben y ya. Incluso las personalidades de muchos de ellos se sienten como hasta infantiles. En el momento que la historia está por finalizar, Edward le dice a Bella que Alice está muy contenta de generar evidencia para apoyar la historia, que va a engañar a sus padres sobre lo sucedido. No sé cómo explicarlo, pero si son vampiros y tienen tanta experiencia, no creo que las cosas que hacen las hagan con tanto entusiasmo, y menos si se trata de un engaño a los padres de Bella, que se supone que son las personas más importantes de su vida. Además, supongo que los hoteles tendrían cámaras, más gente y pues empleados del lugar. Estoy segura de que Charlie, siendo policía, no se iba a quedar tranquilo con lo que Edward le dijera. Iba a investigar. Las cosas pasan sin que nadie las cuestione, reaccione y casi de manera fantasiosa que se aleja de la realidad. Y sí, lo sé. Van a decir, Dam, los vampiros no existen, pero aún así se deben seguir las reglas lógicas del mundo en el que viven estos personajes, que es la realidad.
Desaprovechar de esta manera a los personajes me pareció algo muy desafortunado, porque hay personajes que de verdad prometen muchísimo en la historia, como Charlie, Carly, Esme, Jessica, Angela, Bella, Edward, e incluso los antagonistas que pudieron convertirse en unos villanos legendarios. Todos y cada uno de ellos pudieron ocupar alguna de las páginas en las que Bella está hablando de cómo lava la ropa. Pudimos conocerlos en ese tiempo y saber muchísimo más del universo de Forks, que tiene a unos vampiros viviendo ahí. Otro de los mayores problemas es Eduardo. Este personaje de principio es misterioso, pero le dura muy poquito este misterio. Conforme iba leyendo al principio, genuinamente me preguntaba quién era, y este misterio pudo ser un poco más profundo porque casi desde el principio se corta este sentimiento. El vampiro es misterioso de cajón, y creo que fue uno de los elementos más desperdiciados de la historia. Incluso darle un matiz en su pasado en el que realmente se portó mal pudo funcionar. Y es que aquí vamos a un punto en el que sabemos que las personas no son de solo una manera o de otra. Todas las personas en el mundo tenemos matices, errores que nos hacen aprender, y considero que brindarle estos matices a los personajes hubiera hecho una gran diferencia. Además de que son vampiros, han vivido más de 100 años, obviamente tuvieron que haber vivido muchísimas cosas que iba a agregarle profundidad a su propia personalidad. Lo que no me gusta es que aquí los vampiros los vemos buenos y angelicales, son perfectos y no cometen, no hicieron nada en el pasado de lo que arrepentirse. Nadie puede mantenerse puro y bueno por el resto de su vida. Entender eso hubiera conseguido que Edward fuera más interesante y más humano, a pesar de ser un vampiro. Y ahora me voy a meter de lleno en uno de los personajes que me parecen de los más conflictivos y del que tengo mucho que decir: Bella Swan. Lamentablemente es el principal problema, y no me gusta que lo sea porque ella es la protagonista y es desde su punto de vista que conocemos la historia. Lamentablemente no es un personaje que caiga bien, tiene muchísimas inconsistencias en sus propios pensamientos. En un momento es una persona sin autoestima y al siguiente es engreída porque todos quieren con ella. Rechaza a todos aquellos que se le acercan, pero si Edward le dice que grazne como pato, lo va a hacer sin reclamos. Además de eso, es paranoica, iracunda, egoísta. Hace berrinches, da por sentado que su padre no tiene sentimientos y está dispuesta a dejar a todos para convertirse en vampiro. Y ojo, un personaje puede usar las cosas que dije antes a su favor. Es posible que el escritor haya querido plasmar a su personaje como alguien que no confía, alguien con carácter, que va a hablar sin dejar que los demás den por sentadas las cosas, pero se desmorona cuando Edward le pide que haga algo y ella lo hace sin chistar. Ella pareciera vivir por y para Eduardo. No sé qué le gusta a Bella además de su coche. Literalmente en uno de los capítulos habla de que escucha un disco que le regaló el novio de su madre y que lo escucha tantas veces hasta que se aprende las canciones, y al final decide que ese tipo de música le podría gustar. También pareciera que no quiere a su padre, lo trata mal, le dice cosas feas y no entiendo por qué. ¿Engañó a su mamá o cuál es el conflicto? Ser adolescente no es suficiente para que las personas jóvenes se lleven mal con las personas mayores. Y si fuera el caso, Eduardo tiene más de 100 años. Su visión del mundo está muy alejada del de una chica de la edad de Bella y no hay razón para que se fije en ella. Bella también además juzga la apariencia de los demás. No quiere llamar la atención, pero le gusta que los demás la sigan o estén ahí insistiéndole para acercarse a ella. Una cosa que ya he repetido varias veces es que Bella es bastante grosera con sus padres. No puede ni ponerse a pensar un poco que ellos se preocupan por ella. Pese a todo les contesta y todos sus pensamientos se vuelcan a Eduardo Brillos Locos. No existe nada más que él. E incluso se pone de pesada cuando él le dice que no la va a ayudar para ser como él porque pierde demasiado. Bella invalida lo que piensa o las razones que puede darle Eduardo para no querer someterla a una vida en la que va a perder más de lo que tiene. Incluso chantajea a otros personajes para obtener las cosas y bueno, llegado a este punto me da la impresión de que Bella pudo ser el vampiro y Edward pudo ser el mortal que cae ante sus encantos. Con todos estos detalles puedo decir que el diagnóstico de la historia es grave.
Pero no creo que esté perdida por completo. Considero que un diferente punto de vista, otra manera de contarla y más trabajo la hubiera hecho una gran historia en caso de querer seguir el camino de ser una historia vainilla con un romance para adolescentes que incluso pudo acercar a todo un fandom a historias más maduras de vampiros como Drácula, Entrevista con el vampiro, Carmilla, etc. Crepúsculo pudo ser la puerta perfecta para el mundo gótico de muchas jóvenes que decidieron entrar a este romance. Ahora, después de tanto, supongo que ya que expuse la historia y los puntos que considero que poseen problemas, es momento de hablarles de un poco de lo que propongo para que esta historia se convierta en algo más que en una aventura de vampiros brillantes. En internet me encontré con varias publicaciones en las que se mencionó que Crepúsculo es una historia de terror si la vemos desde la perspectiva del padre, y eso me dio una gran idea. Para llevarla a cabo sería bueno elegir un punto clave de la historia para que todo avance, y este sería casi el inicio de la historia cuando Bella decide ir a vivir con su padre. Así que prepárense porque esta es mi propuesta de reescritura de Crepúsculo. Bella no quiere que su madre se quede sin rehacer su vida, así que decide ir a Forks para que las cosas vayan mejor. Esto no solamente lo hace por su mamá, sino por su papá. Teme que Charlie crea que ambas avanzaron sin tenerlo en consideración, y Bella quiere tanto a su padre, pese a ser personas que no han convivido en varios años. No quiere que piense que lo olvidó, que ella también lo abandona como su madre lo hizo cuando era una bebé. Llega a Forks y para romper el hielo le pregunta a su padre cómo le va, qué tal el trabajo, y es cuando se entera que Charlie tuvo una pequeña pelea con René porque Bella iba a ir a vivir con él. Ella le pregunta las razones. ¿Acaso su papá también avanzó y ahora ella es como una intrusa? Charlie le explica que no tiene nada que ver con ella, sino que en Forks llevan ocurriendo una serie de crímenes en los que chicas jóvenes desaparecen. Es por eso que él no quería que fuera a vivir con él. Teme que le pase algo. Bella lo entiende, pero le dice que podría correr peligro en cualquier sitio. Le promete que será muy cuidadosa y que no hará cosas que la pongan en riesgo. Bella inicia así su vida con su padre y con un miedo dentro de ella de que pudiera encontrarse de alguna manera con un criminal en un pueblo tan pequeño. Va a la escuela donde conoce a sus nuevos amigos y que le parecen súper buena onda. En especial conecta con dos chicas, Angela y Jessica. Ellas le explican todo lo de la escuela e incluso le hablan de los chicos con los que salen. Le preguntan acerca de sus gustos para presentarle a alguien que pudiera gustarle. Ella se niega recordando todo lo que le dijo su padre. No quiere ponerse en riesgo. La plática se dirige hacia los crímenes y sus nuevas amigas le preguntan acerca de su padre. Él es el jefe de la policía, así que debe saber mucho de lo que está pasando en Forks. Bella en realidad no sabe nada. Es como se entera de los detalles que le cuentan por lo que publican en los periódicos. Chicas jóvenes encontradas en el bosque sin una gota de sangre en su interior. Bella se asusta muchísimo. Teme que ser nueva llame la atención del responsable, que podría estar incluso en su misma escuela. Sus amigas lo notan y le dicen que no se preocupe, que ahí se cuidan entre todos. Va a una de sus clases y el profesor la hace sentarse con un chico raro que usa grandes auriculares. Nadie le presta atención y esto la hace sentir que va a tener que hacer el trabajo doble porque el chico ni siquiera la mira. Está ensimismado y nadie, ni siquiera el maestro, se preocupan por su comportamiento. Al salir, Ángel y Jessica le preguntan por su clase. Bella les dice que le tocó sentarse con un chico muy raro. Lo señala y ellas hacen mala cara. Ellas creen que ese chico llamado Edward es tan raro que si tuvieran un sospechoso de los crímenes, sería él. Un chico solitario, nada que ver con sus hermanos que también estudian ahí. Alice, Jasper, Rosalie y Emmett son completamente diferentes a Eduardo. Cada uno pareciera ser un genio en su propio campo. Alice en gimnasia, Jasper en ciencias, Emmett es atleta y Rosalie es artista. Todo el mundo sabe que son jóvenes promesas, pero Edward no encaja por alguna razón. Esto pone a Bella en guardia. Debe alejarse de ese tipo. Decide que va a intentar cambiar de compañero de clase, pero no lo consigue. Está condenada a convivir con ese posible criminal. Conforme pasan los días en su casa,
la relación con su padre parece ir mejor. Se dividen las tareas que al final decide hacer Bella porque nota que su padre trabaja muchísimo. En una ocasión entra sin querer a su despacho y ve todas las notas de la investigación de los crímenes. Esto la asusta mucho más y decide que va a ayudar a su padre. Y sí, lo sé. Esto no debería ser así porque es un adolescente, pero pues Bella es lo suficientemente inocente para creer que va a ayudar a su padre al empezar a investigar los crímenes por su cuenta. Así que comienza a investigar a la familia de los Cullen, por lo que le dijeron sus amigas de Edward Cullen. Los conocimientos que tiene sobre crímenes pueden ser de ayuda. Comprueba la información de sus compañeras y husmea las notas de su padre cuando una nueva chica desaparece. Aunque le prometió a su padre que no se pondría en riesgo, está decidida a conocer a Edward para descubrir si es el responsable de lo que pasa en su pueblo. Y bueno, no es que sea el único sospechoso, pero sí es un buen punto de inicio. Obviamente, todas las cosas que hace Bella la llevan a descubrir que su sospechoso número 1 es un vampiro. Sí, un mito viviente, y lejos de estar en peligro, él se hace amigo de Bella y juntos deberán descubrir quién es el responsable de los crímenes. ¿Qué te parece mi propuesta de reescritura de Crepúsculo? En esta reescritura se puede comparar la forma en la que Bella se relaciona con su padre y la forma en la que se conecta con Edward. Se les da mayor profundidad a los personajes que, aunque deberían pasar desapercibidos entre todos, la mejor manera de conseguirlo es estar entre todos los demás. Que los Cullen se aíslen solo hace que las miradas se posen sobre ellos de una manera negativa. Así que, si pones que sea una mirada positiva, van a pasar desapercibidos y no van a sospechar que podrían ser vampiros. Incluso con esta propuesta se puede ahondar más en la relación que se forma entre Bella y Edward, incluso agregando tensión cuando una de las amigas de Bella desaparece. Esto podría poner sobre los hombros de la protagonista una responsabilidad en la que debe apresurarse para salvarla del peligro en el que está, y para eso tendría que acudir al clan de los vampiros de los Cullen, llevando esto a que Bella consiga detener al responsable, que resultó ser un vampiro malvado llamado James, al que terminan de destruir. Esto hace que el caso quede abierto, pero las desapariciones se detienen. Bella podrá intentar apaciguar a su padre, que ha tenido tantas preocupaciones, y le promete que juntos hallarán la paz en ese pueblo. Mientras todo esto ocurre, Edward se fue enamorando de su nueva amiga y la historia puede finalizar con ellos declarándose su amor y yendo al baile en el que saben que pueden estar tranquilos porque el peligro ya no está en el pueblo. Considero que esta propuesta consigue erradicar todos los problemas que encontré en un principio al leer la novela. Los personajes podrían tener más profundidad. Bella dejará de sentirse como un personaje que se deja llevar por todo lo que le rodea y podría mostrar sus habilidades que le identifican con su padre. A pesar de que esta versión me gusta mucho, reconozco que se sale del molde de un romance vainilla en el que se centraría más en el misterio, pero considero que esto es lo que podría hacer que las cosas no se sientan tan forzadas, apresuradas e incluso fantasiosas. Se podrían utilizar las habilidades de los vampiros incluso como un conflicto en el que la protagonista no puede creer que teniendo tales habilidades no hayan hecho nada por salvar a las personas de Forks. Y bueno, básicamente ese sería el principio de mi propia versión de Crepúsculo que podría salvar al universo de Forks. ¿Qué te parecen estos cambios? ¿Lo arruiné? ¿Lo mejoré? ¿Debería escribir mis propias historias y dejar los libros ya escritos en paz? ¿Qué ideas se te ocurren y qué libro te gustaría que reescribiera? Ya sabes que la sección de comentarios está abierta para todos y sería genial que se pudiera crear un debate con nuestras opiniones. Los estaré leyendo y contestando sus comentarios. Muchas gracias por ver este video, sería estupendo que dejaras tu like y te suscribieras para que no te pierdas los videos que estaré subiendo en un futuro. También activa la campanita para que el señor YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. En la caja de información te dejaré links en los que vas a encontrar los artículos de los cuales saca la información que mencioné en este video. Por aquí en la pantalla te dejo mis redes sociales por si te interesa ver todas las cosas que estoy haciendo por la internet. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Damaris Álvarez y nos vemos en otro video. Arrivederci.